Si tú estás a este nivel de actitud y el problema es este, fíjate qué distancia hay. Tú estás aquí, pero el problema es este. Pero tú imagínate estar aquí y el problema sigue siendo igual de pequeño. ¿Cuánta energía tienes tú para dedicar a ese problema? O sea, ¿cómo estás tú de fuerte? Si esto se entiende, bueno, tú imagínate que el problema sigue siendo igual de pequeño, pero tú estás aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que te parece o sea, toda tu energía no puedes gastar solamente en un solo problema, porque la vida ya tiene muchos problemas, no solamente nos pasa una sola cosa. Ya sea en el trabajo, en lo personal, en la familia, etc. ¿Sí? Pero claro, el problema a veces el tamaño es el mismo. El posible es que tú estés igual de fuerte para afrontar ese problema. ¿Sí? Entonces, cuanto más dopaminas, oxitocinas, o sea, cuanto más hormona de felicidad, por lo tanto, mejor esté tu estado de ánimo, mejor está tu vitalidad, mejor está tu mentalidad, porque ves las cosas de otra manera, ¿vale? El problema sigue siendo igual, simplemente que tú la afrontas de distinta manera. Por lo tanto, los problemas no son el problema, sino realmente el problema es cómo tomas tú los problemas.